Al rescate de nuestro niño interior. Tercera parte. Vamos a hablar hoy de los distintos tipos de heridas. Ellas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. ¿Qué características tiene la personalidad herida? La personalidad herida tiene un problema. Es paranoica y está a la defensiva todo el tiempo. Siempre está interpretando los actos y los pensamientos de las personas y desde el parámetro de seguro me va a lastimar o mentir o traicionar. Se queda atrapada en la relación con los padres, abuelos, hermanos y personas significativas que lo lastimaron, activando las reacciones de defensa y sintiendo el mismo dolor de ese momento. Nuestra personalidad es importante, sin ella no podemos expresar lo que somos. Pero cuando está herida es como si anduviéramos en un auto sin una llanta, sin puertas y con los cristales rotos. Esta personalidad no nos permite avanzar, está lastimada y además sus cristales quebrados no nos permiten ver las cosas como son. Siempre nos hacen ver una grieta donde no la hay. Tenemos miedo a ser lastimados. Los momentos en los que nos subimos a ese auto imaginario casi siempre son con las personas que más miedo tenemos de que nos lastimen. Entonces nos sentimos más necesitados y su amor y aceptación y valoración nos recuerdan a nuestros padres, a nuestra infancia. Cuando el cuerpo emocional está más involucrado, la personalidad herida tiene más peso y no permite darnos cuenta de que vemos la realidad distorsionada. La función de esa personalidad herida es protegernos del dolor primario. Se construye como un mecanismo de defensa. Pero como es gobernada por el niño interno y no hemos sanado esa herida, termina reproduciendo el mismo dolor con sus defensas. Aprender a sanar las heridas es aprender a expresar el verdadero yo. Esa mejor parte de ti que cuando se expresa te hace auténtico y libre, que a veces está tan oculta en la rígida personalidad herida que no encontramos y necesitamos profundamente. Vamos a ver la herida del rechazo. La herida primaria del rechazo se inicia cuando estamos en el vientre materno y durante los primeros años de vida, y comienza con ese sentimiento de hostilidad y rechazo. Un bebé que nace en un ambiente triste o caótico lo siente y lo respira. Cuando sentimos que algo nos molesta y hace sentir incómodos, la reacción inmediata es rechazarlo. Esa es la reacción del niño que percibe un entorno no amoroso y confortable. Cuando nacemos a este mundo, somos tan vulnerables y receptivos que es imposible no sentir cierta hostilidad en todo lo nuevo del entorno, desde la respiración hasta cómo nos adaptamos a la nueva vida fuera del vientre materno. Este cambio es un proceso de crisis, pero el vínculo y el afecto de la madre nos hace sentir que todo está bien en esa nueva realidad. La madre nos introduce al mundo y con su presencia y protección nos dice, no hay nada que temer, yo estoy contigo. Muchos niños que vivieron procesos difíciles en el vientre de su madre, no ser deseados, muertes de personas significativas para la madre, enfermedades de ella, conflictos en el entorno, etc., reciben todo eso como falta de aceptación. Y cuando nacen presentan enfermedades, problemas respiratorios, asmas, problemas en la piel, alergias, lloran mucho porque no se adaptan. Todas son formas de manifestar el rechazo a la vida que se empieza a desarrollar. Todos podemos sentir rechazo por una realidad y después cambiarla hasta reconciliarnos con ella. El problema es cuando los guías primordiales, que son los padres, no ayudan a reconciliarse con el entorno. Esto se convierte en una personalidad que expresa rechazo a todo.
El rechazo se percibe del progenitor del mismo sexo. El padre del mismo sexo nos enseña cómo ser hombre o mujer. A partir de su ejemplo y de su modo de vivir, entendemos cómo es el género que nos tocó. Cuando un padre o madre tienen la herida de rechazo, suelen ser padres instalados en su propio mundo, ausentes o aislados. Expresan un rechazo en su forma de verse como hombre o mujer. Tienen poca capacidad para manifestarse con poder en lo que hacen. Ese rechazo de ellos como capaces y poderosos hace que el hijo, de manera inconsciente, se alíe con ellos o los rechace completamente, y con esto reproduce una forma de rechazo a lo que soy o a lo que ellos son. Cuando nacemos en una familia donde ambos padres o alguno de ellos o todo el sistema es de rechazo, observamos dos características. Una, que son padres ausentes, ensimismados en su propio mundo, o que son padres sobreprotectores, que es otra manera de transmitir rechazo al entorno. Un padre sobreprotector desarrolla y enseña a su hijo una forma de miedo, ya que será incapaz de desarrollar sus propias fuerzas para salir al mundo. Esas fuerzas no se desarrollan porque el padre o la madre las crea para ellos. Una madre o un padre sobreprotector encubre algo. Todo lo disminuido o aumentado tiene un trasfondo. Damos de más por alguna razón compensatoria. ¿Cómo se manifiesta la herida del rechazo? Experimentamos miedo al mundo, a ser rechazados. Nos sentimos incapaces de enfrentar la vida. Ese sentimiento se convierte en odio a nuestra persona y al entorno. Por lo tanto, elegimos rechazar antes de ser rechazados y nos alejamos de las personas. Este rechazo a los demás y el miedo al contacto puede verse en personalidades solitarias que adquieren valor por medio de lo que hacen. Son perfeccionistas en sus asuntos y les cuesta trabajo aterrizarlos. El miedo al contacto y la hostilidad que sintieron desde pequeños conforman una personalidad ausente de muchas maneras, hundidas en el mundo intelectual, la música, las drogas, el alcohol, la creatividad, el arte o el trabajo. La elección de este niño fue evadirse para encubrir la falta de contacto primordial con sus padres y el entorno. Ese miedo se convertirá también en odio, que le da más fuerza. Es un modo de encubrir su miedo. Otras veces, en vez de miedo, prevalece la tristeza. Son personas con tendencia a deprimirse y a querer huir de este mundo por medio del suicidio, porque piensan que no tienen derecho a existir. Creen firmemente que no tienen derecho a existir, que no pueden enfrentarse al mundo con sus propios recursos porque carecen de valor. Tienen un mundo interno muy grande, suelen pasar mucho tiempo en sus propios diálogos mentales. Si es constructivo, puede ser una persona con una vida interna rica, pero si es destructivo, se acosará por lo que no puede o no es, o por miedo de enfrentar la vida. Es inteligente, profundo, racional. Podría ser un gran científico, músico, escritor o dedicarse a cualquier actividad que requiera un mundo interno rico, un trabajo en soledad, de introspección y de ir profundamente al fondo de sí. La anulación de su persona, la sensación de no ser querido, el miedo al contacto, la autopersecución y la propia descalificación son sus principales venenos a nivel mental. Tendrá ciertos hábitos que le impedirán a veces completar las tareas pendientes. En esta herida, un proceso de sanación es completar las tareas de desarrollo, ser reconocidos por lo que somos, más allá de lo que hacemos, ser tocados y nutridos, aceptarnos y sentir que estamos bien como somos, que la vida también está bien.
Todos los niños necesitan padres que lo provean de todo lo necesario para crecer: alimentos, cariño, atención, etc. Cuando no se le ofrecen estas condiciones para que el niño se sienta protegido, lo estamos abandonando. Hay padres que juegan el rol de padres niños, no dando así protección y estructura a sus hijos. No juegan con ellos, ni los acarician, ni los miran a los ojos. También se abandona a un niño cuando no se le ponen límites, ni estructura, y se los deja crecer sin estos. Un adulto que vivió en el abandono crece físicamente, pero en lo emocional queda atado a un sentimiento de soledad y vacío. La ausencia de los padres siembra un vacío muy fuerte en su interior y una posición de víctima. Es un niño de mirada triste, desprotegido e incapaz de hacerse cargo de sí. El niño se quedó atrapado en su cuerpo de adulto, con todas las necesidades inconclusas. Hoy se ve claramente en su mirada, en sus sentimientos de tristeza y en su visión de víctima de la vida. La persona que tiene herida de abandono considera que los demás no la quieren. Padece el síndrome del mal querido, en el que todo es interpretado y traducido desde la óptica de ese niño solo que no fue valorado ni importante para sus padres. Tiene un sentimiento de tristeza permanente y suele establecer relaciones de apego y dependencia. Siente que debe complacer, ser lo que esperan los otros, no decir lo que piensa ni poner límites. Hace todo menos caer en el riesgo de ser abandonado de nuevo. Las personas que representan una autoridad como jefe, líder, sacerdote, etc., lo hacen temeroso, con dificultad para relacionarse como adulto. Suele depender mucho de sus relaciones, no sabe cerrar ciclos. Terminar y despedir son actos que lo conducen a un dolor primario que vive como niño, no como adulto. Estas son experiencias de mucho dolor porque siente que pierde toda la fuerza y depende profundamente de sus apegos. Entonces, cuando las relaciones terminan, pasa por periodos de muchísimo dolor. No sabe salir de los duelos. Prefiere humillarse, evadir los finales antes de volver a experimentar el dolor del niño interior abandonado. Las personas que sienten abandono tienen problemas de pérdida de identidad. Se acoplan al otro, son lo que el otro espera, se fusionan con sus hábitos, gustos y ambientes. De esta manera, toda su identidad está en relación con el otro. Y cuando eso ya no funciona, no pueden poner punto final y retirarse dignamente. No saben quiénes son, ni cómo vivir la vida sin el otro del cual son parte. Muchas personas con esta herida se victimizan. Es algo muy adictivo, el drama de sufrir. Llorar por amor, sentirse abandonado y triste. Creen que tienen derecho a sufrir y sentir que los demás deben ayudarlo, darles y protegerlos. Demandan y después se enojan con la vida porque se sienten continuamente abandonados. Salir de la posición de víctima es una de las tareas más difíciles de sanar, porque la persona víctima creó supuestos derechos sobre los otros, sus hijos y la vida. Todos tienen una deuda con él. La falta de estructura es otro de los grandes retos de esta herida. Una persona que no tuvo límites, disciplina, deberes y obligaciones fue abandonada. Entre las obligaciones de un padre está lograr que su hijo tenga un sistema de disciplina y autoridad que cuando crezca le permita respetar a la autoridad y a veces ser su propia autoridad. Los padres niños suelen no tener autoridad o una autoridad muy rígida. En términos de crecimiento, es mejor tener un padre con autoridad rígida porque la disciplina desarrolla una personalidad con capacidad de empezar, terminar, ordenar, tener metas y cumplirlas, permanecer, perseverar. Siempre están a expensas del dinero de los padres.
sintiendo que lo merecen todo, pero no tienen la capacidad y la estructura. Crecen con todo resuelto y al final están abandonados. Hay dolor y ausencia. Vivieron el abandono de sus padres como una realidad injusta y adoptaron una personalidad de injusticia y no de abandono. Esta es una actitud autoexigente y rígida que puede ser la forma de salir y adaptarse a su realidad. La tristeza es la emoción más frecuente. El síndrome del mal querido lo hace sentirse solo, desprotegido, molesto con la vida, que no le dio lo que a todos los demás. Es una persona enojada por ese sentimiento de deuda, por ese supuesto derecho de que la vida le debe porque nunca tuvo lo que necesitaba. Fue abandonado. Eso lo hace colérico e irascible, una persona que reacciona con actitudes fuera de control, como los celos frecuentes, los berrinches o modos de ver la vida como problema muy complicado e irresoluble. Es manipuladora y experta en hacer sentir a los otros responsables de ella. Suele pasar facturas inconscientes por todo lo que hace, generando deudas en las personas a su alrededor y asegurándose de que dependan de ella lo más posible, porque también así controla. Le cuesta mucho ver su responsabilidad y las realidades como adulto. Cree que todos son responsables menos él, que la vida les debe amor, protección y que les debe pagar. Necesita a otros para sobrevivir y no logra nada. Piensa que las cosas son difíciles de cambiar y debe aguantar aunque ya esté harto. Cree que debe mutilarse para ser amado porque todos lo van a abandonar, que no es valioso ni capaz. Piensa que amar significa perder la identidad y fusionarse con el ser amado. Una persona que piensa que es poco valiosa, que no merece ser querida y se rechaza, aunque llegue alguien que la ame, ella tendrá actitudes negativas que enseñarán al otro cómo debe ser tratada. El antídoto es sentirse la mejor madre, padre para ti, desarrollar la capacidad de respetarte, comprometerte contigo y amarte.